Hola a todos y bienvenidos a esta guía visual. Hoy nos lanzamos de lleno a un recorrido súper interesante. Vamos a ir desde la geografía de nuestra América Latina hasta el tremendo impacto que tuvo la Guerra Fría en el mundo. Básicamente vamos a desglosar los temas clave de ciencias sociales para el segundo ciclo. Esta sesión está pensada para organizar la historia y la geografía de una manera súper directa y sobre todo cero aburrida. Así que arranquemos. Pero bueno, antes de meternos de lleno en los datos duros, quiero que nos detengamos un segundo en esta imagen, el derecho de estudiar a toda edad. Es un principio poderoso, ¿verdad? Es una realidad que empodera y que realmente celebra esa dedicación enorme de quienes toman la valiente decisión de retomar los estudios. Fíjense que ese nivel de determinación es exactamente lo que asegura el éxito. Tener estos conceptos así de claros va a hacer que cada minuto invertido aquí valga la pena por completo. Muy bien, pongamos las reglas del juego sobre la mesa. Todo el material que vamos a analizar hoy sigue al pie de la letra el documento oficial del Ministerio de Educación, específicamente la forma B para la modalidad flexible. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque esto nos quita de encima todo el ruido innecesario. Nos permite enfocarnos 100% en lo que de verdad necesitan saber, garantizando que cada detalle sea absolutamente relevante para su evaluación. Vamos sin rodeos. Y esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Tenemos 5 grandes paradas: geografía y población latinoamericana, revoluciones del mundo moderno, conflictos mundiales, dictaduras y democracias, y cerramos con globalización y orden temporal. Es decir, agrupamos todos esos temas en bloques superlógicos para que sea muchísimo más fácil de digerir. Empezamos con el primer módulo, geografía y población latinoamericana, entendiendo nuestro continente. Ya saben, para entender el mundo, primero hay que tener muy claro dónde estamos parados. Y ojo aquí porque la evaluación pide más que simplemente mirar un mapa y ya. La clave es entender esa relación tan estrecha que existe entre la población y el lugar físico donde vive. Piensen en la imponente cordillera de los Andes o en la inmensidad del Amazonas. No son solo paisajes de postal, son verdaderas barreras y recursos que deciden exactamente dónde y cómo se desarrollan nuestras sociedades. Tenemos que ver cómo esta geografía física termina dictando los lugares donde la gente decide armar sus vidas y construir su futuro. Lo que es realmente fascinante aquí es este efecto dominó. Fíjense, las ciudades en Latinoamérica crecen rapidísimo, ¿cierto? Bueno, ese crecimiento acelerado de la población urbana transforma la economía de inmediato y eso, a su vez, ejerce una presión enorme sobre los recursos naturales. Es clave que logremos conectar estos puntos. Las zonas urbanas se expanden, nacen nuevas necesidades económicas y esas actividades terminan dejando una huella ambiental súper profunda. Es un ciclo literal que empieza con la demografía y termina moldeando la ecología de toda nuestra región. Pasamos al segundo módulo, revoluciones del mundo moderno y sus transformaciones globales. Dejamos por un momento la geografía para saltar a la historia y analizar esos grandes terremotos políticos y sociales que armaron el mundo tal como lo conocemos. Aquí es fundamental que pongamos en la balanza dos fuerzas históricas que tenían enfoques totalmente opuestos. Por un lado tenemos la Revolución Industrial. Imagínense el inmenso motor del capital cambiando para siempre la forma en que el mundo producía y haciendo surgir nuevas clases sociales. Y por el otro lado, diametralmente distinto, tenemos la Revolución Rusa. Aquí necesitamos analizar esa ruptura histórica de forma totalmente objetiva, entendiendo sus características principales y esa profunda conexión que tuvo con la ideología socialista. Y esto nos lleva directo al tercer módulo, conflictos mundiales y derechos humanos, las grandes lecciones del siglo XX. Vamos a entrar en los capítulos más oscuros de ese siglo, pero también en los marcos legales que nacieron justamente para que eso no volviera a pasar. Para entender las razones ideológicas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, el objetivo en nuestra evaluación es comprender estrictamente los motivos históricos. El punto central aquí es identificar lo verdaderamente peligrosas que son las ideologías de supremacía y cómo el antisemitismo fue impulsado directamente desde las estructuras mismas del Estado. Analizar estos mecanismos con total objetividad es absolutamente esencial para dimensionar la gravedad histórica de este evento tan trágico. Y el punto crucial que debemos llevarnos de esto es que, frente a todos esos horrores de la guerra, la humanidad se vio obligada a reaccionar. Una de las consecuencias directas más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es impactante pensar cómo, a partir de la devastación absoluta del peor conflicto global, la comunidad internacional fue capaz de sentarse y construir uno de los acuerdos de protección de la dignidad humana más vitales de toda nuestra historia. Pasamos al cuarto módulo, dictaduras y democracias del sur, el escenario regional. Vamos a ver cómo esos grandes acuerdos y tensiones globales aterrizaron en nuestro propio continente durante la segunda mitad del siglo XX. Pero claro, antes de mirar lo que pasó a nivel local, tenemos que entender cómo estaba el tablero de juego mundial. Y aquí entra la Guerra Fría.
Y ojo, no fue solo un conflicto lejano entre dos superpotencias que nunca se dispararon directamente en un campo de batalla, para nada. Fue una tensión política e ideológica constante que se jugó en territorios exactamente como el nuestro, en América Latina. Este contexto histórico global es el telón de fondo indispensable. Sin él, es imposible entender las políticas y decisiones que tomaron nuestros países en esa época. Ahora, al analizar de forma totalmente imparcial las dictaduras del Cono Sur, vemos un contraste fuertísimo con los posteriores procesos de transición democrática. Y aquí el truco no es simplemente memorizar fechas o nombres, sino identificar de manera súper objetiva cuáles fueron las características de esos regímenes para luego entender los factores institucionales que hacen que nuestras democracias actuales logren mantenerse firmes ante las crisis. Se trata básicamente de comprender cómo una sociedad logra reconstruir y fortalecer su sistema cívico. Y así llegamos a nuestro quinto y último módulo, globalización y orden temporal, donde vamos a conectar todo ese pasado increíble con nuestro presente. Bueno, veamos cómo se conectan todas estas piezas del rompecabezas. Ordenar cronológicamente los eventos es una habilidad que les va a salvar la vida en la prueba. Piensen en esto como una línea de tiempo. Todo arranca con la máquina de vapor en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial. Luego, a inicios del siglo XX, la historia acelera con la Revolución Rusa. A mediados de siglo atravesamos la enorme oscuridad de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, hasta desembocar finalmente en las transiciones democráticas a finales del siglo XX. Ver la historia con este flujo, paso a paso, hace que retener la información sea 1000 veces más fácil. Y ¡boom! Llegamos al presente, y aquí es donde entra en juego la famosa globalización. Pero mucho cuidado, que la globalización no es solamente hablar de mercados libres o economía, es darnos cuenta de que un simple avance en la tecnología de nuestras comunicaciones transforma literalmente en segundos la forma en que interactuamos a nivel local. Identificar estos ejemplos tecnológicos es lo que nos permite entender las consecuencias sociales, reales y cotidianas que tiene la globalización hoy en día. Así que para cerrar, les dejo esta pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo va a seguir transformando esta inmensa globalización tecnológica a nuestras futuras sociedades latinoamericanas? Porque al final del día, entender las revoluciones, los conflictos y los derechos humanos del pasado es lo que nos da la brújula exacta para descifrar nuestro propio futuro. Ya tienen las bases históricas. Este tipo de aprendizaje bien organizado es, sin duda, la mejor herramienta que tenemos para comprender el mundo que habitamos. Ha sido una gran exploración. Nos vemos en la próxima.